El objetivo de esta presentación es conocer las ideas fundamentales del derecho laboral, por lo que es indispensable conocer el origen del derecho social, como también las leyes reglamentarias del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece garantizar a los trabajadores una vida digna con buenas condiciones de trabajo, jornadas de trabajo humanas, salarios bien remunerados, descansos y vacaciones, así como seguridad social y el funcionamiento de estas instituciones. Hablando de historia, empezamos con la Constitución de 1857, donde nos habla de la libertad de trabajo en el artículo número 5. En la Revolución, Ricardo Flores Magón propone reformas para los problemas político, agrario y del trabajo. En 1917, la Ley del Trabajo nos habla ya con jornadas máximas y un salario mínimo. En 1926, Plutarco Elías Calles resolvió y conoció las diferencias en el artículo 43. En 1929, Emilio Portes Gil dictó que el Congreso de la Unión puede dictar leyes en materias de trabajo. En 1931, Pascual Ortiz Rubio expidió la primera Ley Federal del Trabajo. En 1936, Lázaro Cárdenas fundó la Confederación de Trabajadores en México. En 2013, Enrique Peña Nieto propuso nuevas reformas de telecomunicaciones, educación financiera, fiscal, energética y Ley Federal del Trabajo. Nociones generales del derecho laboral. Nació por las necesidades de proteger la relación entre patrón y trabajador para así llevar un equilibrio entre las obligaciones y derechos de ambos. Antecedentes del derecho laboral. La revolución industrial se veían abusos hacia el trabajador en aumento de jornadas de trabajo sin condiciones, y esto no ocasionaba en protestas. Primera Guerra Mundial se creó la primera Organización Internacional de Trabajo. El artículo 123 ya proponía de jornadas de trabajo de 8 horas, protección del trabajo de mujeres y menores, retribución justa al trabajo. En la Ley Federal del Trabajo se reguló las relaciones entre capital y trabajo, comisiones especiales de salarios y mayores prestaciones. Fuentes para la regulación jurídica de las relaciones del trabajo. El objetivo principal es proteger al trabajador con criterios de humanismo y protección. Estos en el artículo 17 y 6. En el 17, a falta de disposición en las leyes o tratados aprobados por el artículo 6, se tomará en cuenta que se regulan casos parecidos o semejantes. En el 6 nos menciona que leyes y tratados aprobados en el artículo 133 serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que se beneficien al trabajador. Y en el artículo 123, principios generales de justicia, jurisprudencia, costumbre y justicia. Principios generales del trabajo. Son 6 principios consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución, como lo son trabajo como derecho y deber, libertad en el empleo, igualdad, estabilidad, aplicación de la norma más favorable para el trabajador y la suplencia de la queja. Relaciones individuales del trabajo. Nos hablan sobre 3 principales conceptos, como lo son relación laboral, trabajo personal que obliga solo a las personas involucradas en él. Subordinación es el patrón quien encomienda actividades al trabajador, y el salario, que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador. Sujetos de la relación individual del trabajo. La relación de trabajo será entre patrón y trabajador. En el artículo 8 y 9 nos habla sobre el concepto de trabajador, que es la persona física que presta a otra un trabajo personal. En el 10, el concepto de patrón, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y los intermediarios, en el artículo número 12, persona que contrata a los trabajadores. Además, en el artículo 11 se mencionan representantes como directores, gerentes y personas que ejercen funciones de administración, que son considerados los representantes del patrón. En el 16, la distinción de establecimiento y empresa. Empresa lo entendemos como unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios, y el establecimiento como una unidad que, como sucursal u otra forma, sea parte integrante y contribuye en los fines de la empresa. Tipos de contrato individual de trabajo. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define el contrato individual de trabajo. En el 24, las condiciones de trabajo por escrito, donde se detallan los artículos, los derechos y obligaciones. Requisitos de los contratos. El artículo 25 señala las condiciones de trabajo. El artículo 26 indica que la falta de este documento no priva al trabajador. Duración de las relaciones de trabajo. Tipos de relaciones de trabajo. El artículo 35 establece las modalidades para contratar personal, ya sea por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Suspensión, rescisión y terminación de las relaciones laborales. Tenemos en el artículo 42 la suspensión temporal, que puede ser por enfermedad, incapacidad del trabajo, prisión preventiva, arresto del trabajador o conclusión de temporada. Rescisión de las relaciones de trabajo. En el 45 nos mencionan las causas de la rescisión de la relación de trabajo no imputables al patrón, que puede ser por engaño del trabajador, agredir a los compañeros de trabajo o dañar intencionalmente la maquinaria o equipo de trabajo.
Y por último, las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador en el artículo 51, que puede ser por engaño del patrón, falta de probidad u honradez, actos de violencia, acoso sexual del patrón o poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Jornada de trabajo y horas extra. La jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. Hay 3 tipos de jornada: diurna, nocturna y mixta. La diurna consta de 8 horas, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Durante la jornada de trabajo, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso por lo menos, y por cada 6 días de trabajo laborado, un día de descanso con salario íntegro. Días de descanso obligatorio y vacaciones. El artículo 74 nos da una lista de días que deben ser considerados como descanso obligatorio. Pago laboral en días festivos. Los patrones determinan el número de trabajadores que deben de prestar sus servicios y estos recibirán el salario que corresponda a un descanso obligatorio y un salario doble por servicios prestados. Derecho a un periodo anual de vacaciones. Los trabajadores mayores a un año de servicio disfrutarán de un periodo anual no menor a 6 días. Vacaciones para trabajadores temporales. Estos gozarán de un periodo anual de descanso proporcional a los días trabajados. Prima vacacional. No debe ser menor al 25% sobre el salario durante el periodo de vacaciones. Salario, salario mínimo y salario integrado. Concepto de salario. Es la retribución que debe pagar el patrón a los trabajadores por su servicio. Modalidades en que puede fijar el salario: por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión y precio alzado. Conceptos que integran el salario como pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas y comisiones, entre otras. Consideraciones para la determinación del salario. Este debe ser remunerador, nunca menor a lo fijado. Se considera la cantidad y calidad del trabajo. Concepto y características del salario mínimo. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador, el cual debe satisfacer las necesidades familiares. Reparto de utilidades. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa y estas se deben de efectuar dentro de los 60 días posteriores al pago anual de impuestos. Sujetos a exentos al pago de utilidades como empresas de nueva creación, empresas extractivas en exploración e instituciones de asistencia privada. Unidad temática número 2. Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Estos deben de proporcionar medicamentos profilácticos si llega a dar el caso, proteger a las mujeres embarazadas en su área de trabajo y otorgar permisos de paternidad por nacimiento o adopción de un hijo no menor a 5 días. Prohibiciones a patrones o sus representantes. Negarse a aceptar trabajadores por origen étnico, género, orientación sexual, entre otros. Hacer o autorizar colectas en el lugar de trabajo, así como propaganda política. Obligaciones de los trabajadores: observar las disposiciones laborales, desempeñar sus labores bajo dirección del patrón y observar las disposiciones en materia de salud, seguridad y medio de trabajo. Queda prohibido a los trabajadores poner en peligro la seguridad de sus compañeros, concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes y suspender labores sin autorización. Derecho de preferencia: puestos vacantes, derecho de preferencia de los trabajadores eventuales, consecuencia por no observar los derechos de preferencia, formular cuadro de antigüedad es obligación del patrón. Procedimiento por seguir para cubrir vacantes menores de 30 días, como días de salario por año laborado, salario base cálculo, reglas para el pago de la prima en caso de muerte del trabajador y pago de la prima por antigüedad. Regulación de trabajo de las mujeres. El artículo 164, igualdad laboral, dice que tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos y obligaciones. El artículo 165 tiene como propósito la protección de la maternidad. El artículo 166 nos dice que cuando se pone en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea en estado de gestación o de la lactancia, no hará su trabajo en labores insalubres o peligrosas en servicio después de las 10 p.m., así como en horas extraordinarias. Las labores insalubres para las mujeres, según el artículo 167, son labores peligrosas que afectan la salud física y mental de la mujer en estado de gestación. El artículo 170 nos habla de los derechos de las madres trabajadoras.
No realizarán esfuerzos que pongan en riesgo la gestación del producto. Gozarán de 2 periodos de descanso pre- y postnatal, 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En caso de que haya nacido con alguna discapacidad, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto. Autorización de médicos particulares. En este caso, se deberá de expedir un certificado médico con el nombre y el número de cédula profesional del médico, la fecha y el estado de la trabajadora. Disfrutarán también de un descanso de 6 semanas en caso de adopción. Y gozarán un sueldo posteriores al día en que lo reciban. Tendrán un periodo máximo de lactancia de 6 meses, con opción de reducir la jornada de trabajo. Tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en un lugar designado por la empresa. Percibirán su salario íntegro en los periodos de descanso y regresarán al puesto al que desempeñaban. Derechos también son servicios de guardería proporcionado por el IMSS y también deberá haber sillas para mujeres trabajadoras en el lugar donde trabajen y se deberá de mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Sindicatos, federaciones y confederaciones. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y mejoramiento de sus intereses. Las clases de sindicatos de trabajadores se dividen en gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios. Las clases de sindicatos de trabajadores, de patrones, se dividen por rama de actividad y nacionales. Las reglas para la constitución de los sindicatos. Deberán constituirse con 20 trabajadores al servicio activo y con 3 patrones, o con 3 patrones. El registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad. Los registros de los sindicatos deben contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre del sindicato, etc. Plazo para resolver la solicitud de registro del sindicato con la aplicación de una afirmativa ficta. Cuando la autoridad no resuelve dentro de 60 días naturales, los solicitantes podrán requerir que se dicte una resolución. Si no se hace dentro de los 3 días siguientes a la solicitud, se tendrá por hecho que el registro para todos los efectos legales, así quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir una constancia. Documentos requeridos para el registro de federaciones y confederaciones. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de sus miembros, copia autorizada de los estatutos, etc. Un contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones para establecer condiciones según las cuales debe presentarse un trabajo. Celebración obligatoria de un contrato colectivo con los trabajadores sindicalizados. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con este. El contenido del contrato colectivo, los nombres, los domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración por tiempo indeterminado, por obra determinada, etc. Causas de terminación de un contrato colectivo. Por mutuo consentimiento, por terminación de la obra, por cierre de la empresa o establecimiento. Un contrato ley, o mejor dicho, un pacto industrial de trabajo, no es un contrato y tampoco es una ley, ya que este es ajeno a la voluntad de las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados y tampoco tiene una vigencia general. Es un convenio acordado entre varias entidades con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse un trabajo en una rama determinada de la industria.
Su solicitud se presentará ante la STPS, a industrias de jurisdicción federal o al gobernador del estado o al jefe de gobierno de la ciudad. Los salarios serán revisables cada año y la solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año de aplicación del contrato. Reglamento Interior de Trabajo. Se puede definir como el ennoblecimiento de la ley. El reglamento contendrá, entre otros, las horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para sus comidas y periodo de reposo durante las jornadas, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer limpieza de establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo, días y los lugares de pago. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, permisos y licencias, la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria. Cabe destacar que esta no puede exceder de 8 días. Las demás normas necesarias y convenientes para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Las huelgas son la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores o sindicato y debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga principalmente tiene por objetivo conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajador con los del capital, exigir el cumplimiento de contratos, cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, exigir la revisión de los salarios contractuales. La terminación de esta se puede dar por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, si el patrón cumple con las peticiones exigidas por los huelguistas y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores, aunque sabemos que esto no es obligatorio, y por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente exijan las partes. La renuncia es la terminación de la relación laboral voluntariamente. Para ser válida, se necesita la redacción autógrafa escrita de puño y letra del autor, la ratificación de la firma, es decir, una firma adicional con la palabra ratifico. Esta es aparte de la que se plasma después del texto, y la huella digital plasmada sobre el texto. Este documento sirve como protección del trabajador y del patrón. El finiquito. Se debe pagar finiquito integrado con los conceptos siguientes: salarios devengados y no pagados, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima de antigüedad si es que procede, y otras prestaciones que se hubiesen contempladas en el contrato. La liquidación. Se aplica cuando el patrón está obligado a realizar un pago de indemnización, o sea, resarcir un daño o perjuicio causado. Casos de despido injustificado, si no se dio aviso al trabajador, y en caso de que el trabajador opte por la indemnización y si el patrón paga la cantidad más prestaciones a las que tiene derecho, el vínculo laboral se terminará inmediatamente. Seguridad social en la salud. Fue creada para garantizar un bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. El sistema de salud en México está compuesto por dos sectores principalmente: el público y el privado. El público, este sector, el financiamiento de las instituciones de seguridad provienen de tres fuentes: de las contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados. El privado presta sus servicios a la población con capacidad de pago y otra población sin seguridad social. Ejemplo, el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud y el programa IMSS Oportunidades. En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud: los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias, los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias, y la población con capacidad de pago. El IMSS cuenta con un régimen obligatorio y un régimen voluntario. El obligatorio, a este tienen derecho los trabajadores u otros sujetos que deben ser afiliados a la institución. El voluntario corresponde a personas con una relación laboral, pero sin ser obligatoria su afiliación, además de las familias o personas sin una relación de trabajo. Estas personas deberán pagar una cuota con la finalidad de obtener los servicios que la institución brinda.
Además, las personas no asalariadas pueden establecer un convenio voluntario con el IMSS a fin de obtener parte de los beneficios médicos. Trámites de alta y derechos del trabajador. La afiliación al IMSS está señalada dentro del artículo 15 y 18 de la Ley del Seguro Social. Los patrones están obligados a darse de alta y dar de alta a sus empleados. No deben pasar más de 5 días hábiles desde que el trabajador ingresa y se debe notificar al IMSS de movimientos en salarios, altas, bajas o reingresos. ¿Cómo darse de alta? Es necesario presentarse en la subdelegación correspondiente según el domicilio del trabajador y solicitar un número de seguro social. Este es permanente e intransferible. Reingreso. De acuerdo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, es el derecho del trabajador a reincorporarse a una relación laboral. Lo puede tramitar el patrón, representante legal o el mismo empleado y es necesario acudir a la subdelegación correspondiente. Para la inscripción son necesarios los siguientes requisitos que se muestran en pantalla y al finalizar se entregará un comprobante llamado aviso de inscripción al trabajador, el cual también se muestra en la pantalla. Modificación del salario. La empresa debe presentar los cambios en salarios de trabajadores y el trámite debe realizarse en las oficinas administrativas o en el departamento de afiliación y vigencia de la subdelegación. En el artículo 34 se indica que la modificación en salarios fijos o mixtos debe presentarse en los siguientes 5 días hábiles después de la fecha de los cambios y salarios variables dentro de los primeros 5 días hábiles de cada bimestre. Baja en el IMSS. Es un aviso que debe dar la empresa al IMSS cuando termina una relación laboral con un empleado. Y de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Seguro Social, se debe hacer dentro de los primeros 5 días hábiles desde que termine la relación laboral. En la pantalla se ve un ejemplo del documento que se entrega al finalizar la baja. Continuación voluntaria. Se otorga a personas que cotizaron un año y tienen menos de un año que terminaron la relación laboral. El costo se va a determinar acorde a su último salario y se brindarán todas las prestaciones que tiene cualquier asegurado. El trabajador tiene derecho a afiliar a su esposa, hijos, padres o concubinato al IMSS. Las incapacidades se brinda al asegurado un descanso que necesita para su recuperación. Los asegurados que se incapaciten por una enfermedad no profesional tienen derecho a un subsidio de dinero y los requisitos se muestran en la pantalla. El pago de los subsidios se puede extender hasta por 78 semanas. Tipos de incapacidad. Incapacidad inicial es cuando se expide un documento por primera vez que incapacita temporalmente al empleado para realizar su trabajo. Una incapacidad subsecuente es posterior al certificado inicial y es si continúa incapacitado por el mismo padecimiento. La incapacidad por recaída es cuando el empleado ya fue dado de alta y posteriormente vuelve al origen. La incapacidad de enlace es un certificado que se expide cuando el periodo anterior al parto excede los 42 días y la incapacidad por maternidad se otorga asistencia obstétrica y ayuda durante 6 meses posteriores al parto. El ISSSTE considera como riesgos de trabajo accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores, lesiones, perturbaciones o muerte repentina en un ejercicio con motivo de trabajo y también aquellos que ocurran en el traslado de su domicilio o estancia infantil de sus hijos al lugar de trabajo y viceversa. La expedición de certificados de incapacidad es un documento legal que justifica al trabajador para no cumplir con su relación laboral. Una incapacidad temporal es la pérdida o disminución de sus facultades por un tiempo, y los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades ocurridas con motivo o consecuencia del servicio. Las indemnizaciones es una compensación económica al trabajador por el desgaste físico e intelectual. La clasificación de las incapacidades. Temporal es la pérdida de las facultades por un tiempo. La incapacidad permanente parcial es la disminución de sus facultades o habilidades de manera definitiva, pero el empleado aún puede laborar. Y la incapacidad permanente o total es la pérdida de facultades o habilidades y ya no va a poder trabajar en toda su vida. Y por último, la muerte. Pensiones. Existen varios tipos de pensiones, los cuales son por invalidez, que se otorga cuando el empleado no puede seguir laborando, la cesantía de edad avanzada, que es cuando tiene 60 años y se da de baja en el seguro, por vejez, 65 años y baja en el seguro, por viudez, cuando el asegurado muere y la pareja recibe la pensión, por orfandad, es una prestación económica y médica que reciben los hijos menores de 16 años y hasta 25 si continúan estudiando, y por ascendente se le otorga a los padres cuando el asegurado haya fallecido, pero no debe existir ninguna esposa o huérfanos con derecho a pensión. Por retiro anticipado, debe ser menor de 60 años y tener un mínimo de 1.250 semanas cotizadas y 30% más de la pensión garantizada. ¿Qué significa la pensión garantizada? Es una cantidad monetaria necesaria para asegurar una vejez digna y esto se acumula dentro de la cuenta individual.
El ahorro solidario es que por cada peso que ahorre el trabajador para su retiro, la dependencia o entidad depositará 3.25 pesos. Esto es para motivar el ahorro, obtener una mejor pensión y adelantar el retiro. El Infonavit se encarga de otorgar créditos a los trabajadores para poder adquirir una vivienda y se compone de las aportaciones de los patrones equivalentes al 5% del salario del empleado. Después de 36, 41 o 50 años comenzará a bajar el crédito según sea el ingreso que tiene el empleado y debe cambiarse acorde a las modificaciones del salario. Las Afores son empresas que administran las cuentas individuales de las personas que cotizan en el IMSS. Las Afores invierten este dinero de forma segura y una cuenta individual se compone de las aportaciones del asegurado, del patrón y del gobierno para asegurar una pensión digna. Las subcuentas son la subcuenta del retiro y cesantía de edad avanzada y vejez, la subcuenta de vivienda y la subcuenta de aportaciones voluntarias. La función que tienen las Afores es administrar las cuentas de los trabajadores, invertir este dinero para generar un interés y enviar al domicilio del beneficiario los estados de cuenta por lo menos una vez al año. En conclusión, el conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores son necesarios y aplicables en la vida diaria de cualquier empleado. Podemos saber qué exigir y qué dar en una empresa, así como tener las armas para defendernos en caso de un maltrato o una injusticia en nuestra contra dentro de una relación laboral. También conocer cómo nos afecta o nos beneficia una decisión tomada por los patrones y cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho una vez que comenzamos a trabajar. Esto ha sido todo por nuestra parte y que tenga un excelente día.